Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Yo quiero que ustedes vean esto acá, a ver si el señor director nos poncha. Esta es un recipiente donde tiene el nombre de los 3 candidatos con opción a la presidencia en este momento, que al final de mis comentarios les explicaré qué vamos a hacer. Pero estén pendientes de esto. Muy bien. Tengo que continuar con el capítulo o con el affair ACP, Grupos Unidos por el Canal. El director de la ACP y su junta directiva deben mantenerse en firme y no negociar. Ellos yo creo que lo tienen claro. No negociar fuera de las bases del contrato, porque donde lo hagan, pierden todo. Y eso va directamente para el presidente de la República, que no se puede ni se debe meter. En el momento en que cualquier entidad se meta que no tenga que ver con el marco del contrato, va a perjudicar a la autoridad del canal. Que quede bien claro esto y que quede bien claro cuáles son las intenciones desde el primer día de este servidor. Que el problema que tiene la ACP se solucione de la mejor manera. Por eso se le dijo no a la cuestión europea, al grupo europeo, la comunidad europea que quería venir a mediar. Aquí no es problema de mediar. Aquí la gente de Grupos Unidos por el Canal tiene que buscar el financiamiento para terminar la obra. Y después un tribunal de arbitraje dirá si los sobrecostos que ellos han puesto tienen razón o no. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero estas negociaciones pueden demorar meses. El que crea que esto se va a resolver, hombre, si se resuelve amigablemente y Grupos Unidos por el Canal consigue un financiamiento externo importante, se puede reanudar enseguida. Pero si esto se va a adquirir la fianza, puede tomar meses. Yo nada más conozco un caso de la empresa Zurich, que me lo comentó un corredor de seguro de mucha experiencia, que por un reclamo de 19 millones de dólares, o de creo que 7 millones de dólares, demoraron 19 meses en resolverlo. Ahora imagínense la fianza que tienen acá. La compañía de seguro no es tan fácil de que coge tu plata, él no cumplió. Ellos van a hacer sus obligaciones. El administrador actual y el anterior han dicho verdades a medias por no tildarlas de mentiras. Por eso la estoy tildando de verdades a medias. Y han ido saliendo estas verdades de acuerdo a las circunstancias. No porque ellos hayan querido o tienen la obligación de informar. No, por las circunstancias han salido. ¿Qué no han explicado? Por ejemplo, ¿qué hacía CUSA con un 1% con vínculos familiares con el administrador del momento en que se otorga esta licitación? Eso no lo han explicado. Es que probablemente la explicación sea peor que la pregunta que yo estoy haciendo. Alemán Subieta declara en una entrevista que le hace un diario que el único que conocía la cantidad que estimó de costo entre los técnicos del canal y la compañía que ellos contrataron era él. Él ahí era juez y parte. Y voy a explicar más tarde el juego de las acciones, de que yo no era accionista, etc. Eso hay que explicarlo, eso no puede quedar así. Entonces, yo sé de muy buena fuente, acuérdense que Alberto Alemán Subieta fue el último administrador de la administración mixta entre norteamericanos y panameños, y el primero
porque acuérdense que él hace 2 periodos, y el primero de la administración 100% panameña. En la participación mixta, cuando él lo nombra de administrador, y yo le doy el espacio a Alberto para que venga acá a aclararlo, la junta directiva en ese momento le dijo, o vendes todas tus acciones de CUSA, o CUSA no tiene un solo negocio más en el canal. Y él optó por la última, que CUSA no tuviera ningún negocio con el canal, ninguna licitación. Y cuando cambia la administración, él dice, bueno, voy a vender mis acciones para que CUSA, porque no la puedo perjudicar, para que CUSA participe. Yo creo que eso merece una explicación. ¿Qué hacía CUSA en todo este consorcio con un 1%? Eso es importante que él lo explique. ¿Por qué? Y ahora voy a explicar la verdadera función de la Junta Directiva, porque es que los panameños estamos equivocados. La Junta Directiva de ACP casi no puede hacer nada por sus propios reglamentos. Es el administrador el que hace todo. Bueno, ¿por qué cuando se hace la licitación y se la dan a Grupos Unidos por el Canal, que era 363 millones menos que la que habían calculado los técnicos del canal, que había un 10%, ahí no se activaron las voces de alerta, donde internacionalmente todo el mundo sabe que cuando una propuesta es por encima del 7, 8, en este caso 10 punto algo, por debajo hay que empezar a ver qué pasa. Se llaman propuestas peligrosas, pero no solamente no hicieron caso de esas voces, sino que la compañía que contratan, según ellos, para calificar, le da la calificación más alta. Pues yo le tengo que decir, con todo el respeto a esa compañía, que viendo los resultados que estamos viendo ahora, se equivocaron, y se equivocaron rotundamente. Bien. Repito, 10.45% por debajo del precio base, ¿ok? 34% menos del consorcio Estados Unidos-Japón, que eran 1.068 millones menos, y 91% de la que llegó de tercero. Esto es por lo menos para ver la atención. Y todas las voces que salieron en ese momento a decir no las va a terminar. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes tuvieron razón? ¿Los que tomaron la decisión o las voces que le advirtieron? Cuidado, que ahí va a haber un problema. ¿Ok? Bien. Verdades a medias. Hace más de un año, la ACP sabe que Grupos Unidos por el Canal tiene problemas financieros muy serios. Varias compañías panameñas que han sido subcontratadas por Grupos Unidos por el Canal están al borde de la quiebra porque les debe una fortuna y no le has pagado, y hay algunos casos que tienen más de un año de morosidad. Esto lo sabe la ACP y sin embargo la ACP adelantándole dinero a Grupos Unidos por el Canal, que ya le ha pagado casi todo el valor del costo inicial de la licitación. Ellos tienen que decir la verdad y explicar esto, ¿ok? ¿Cuántas veces escuchamos al ingeniero Quijano decir que la fianza era 600 millones? Ahora que llega a Zurich es 450 millones. Yo me pregunto, ¿nos están tomando de tontos? ¿Saben cuánto representa 450 millones del total de la licitación que se le adjudicó a Grupos? 15%. Entonces ellos tienen que explicar por qué en el pasado pedían 50% de fianza y en esta pidieron 15%. Eso lo tienen que explicar. ¿Ok? No han dicho, repito, la verdad completa. Y la Junta Directiva tampoco. Es más, usted sabía
que ningún miembro de la junta directiva puede pedir un informe, él, al administrador o a cualquier técnico o a cualquier empleado, tienen que hacerlo como organismo colegiado, tienen que estar todos de acuerdo. Y muchas de estas cosas ni siquiera las examina la junta directiva. Es una especie de junta supervisora. Y el que tenga duda que venga acá a explicármelo. Porque los mismos reglamentos se los prohíben. Acá los únicos que toman verdaderamente las decisiones y los detalles son los administradores. Voy a un cambio y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Debates y foros. Me han pedido a través de Twitter mi opinión sobre los debates y los foros. Yo voy a dar mi opinión, porque eso es lo que me han pedido. Para mí, lo único que demuestran o lo que más demuestran en estos debates es quién es mejor orador y quién tiene la capacidad de mentir más. Esa es la opinión que yo tengo de los debates. Señores, yo he visto muchos debates en mi vida. Son cada 5 años y antes cada 4 años. Es exactamente lo mismo. ¿Usted cree que alguien se va a parar a decir, no, yo no voy a poder resolver el problema de la canasta básica, yo tampoco sé cómo voy a... No, todos son magos, todos tienen la solución de los problemas. Entonces, ¿qué tienes? Terminas tú calificando. Hombre, ¿quién es mejor orador? ¿Quién me es más simpático? ¿Quién me mintió menos? Y es difícil eso. Lo cierto es que sí hay algunas cosas que cumplen, pero las más importantes no. Mencióneme un solo gobierno, uno solo, que haya bajado la canasta básica. Menciónemelo. Que tomó la canasta básica cuando salió el gobierno anterior en 2X y la bajó a X,5 o a 1X. Mencióneme un gobierno. No existe. No existe. Lo que puede hacer los gobiernos es evitar que el aumento sea muy grande, tratar de limitarlo, ese aumento. Pero bajar la canasta básica, cuento chino, a otra gente con ese cuento. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un debate? Hombre, el que está abajo es el que más posibilidades tiene que ganar. Por ejemplo, Genaro. Vamos a suponer que Genaro tiene 1 punto de intención de voto. En el siguiente encuesta saca 2, ganó 100% de los puntos que él tenía. Por supuesto que él es el que más gana. ¿Y quién es el que más puede perder? El que está arriba. El que está arriba dice, y especialmente si es de gobierno. Mire, mi hijo Juan Carlos me decía que en casi todos los debates, creo que eran todos los debates que se han dado en los Estados Unidos, donde se permite la reelección directa, en los debates nunca gana el candidato oficialista, porque es que va todo el mundo contra el gobierno. Y eso lo saben. Es que acá tenemos que analizar esto fríamente. José Domingo sabe, mire, para José Domingo, según las encuestas gobiernistas, él está en 40 puntos. Para las encuestas de oposición, él está en 31 puntos. Pero lo que sí es cierto es que encabeza todas, las de oposición y las de gobierno. Entonces él está en primer lugar. ¿Qué posibilidades tiene él de ganar en esos debates o en esos foros? Muchísimo más de perder que de ganar. ¿Saben cuándo va a ir Mimito a los debates? Cuando comience a peligrar ese primer lugar. No solamente va a ir, los va a pedir. Porque ahí va a necesitar realmente si es necesario ir a los debates o no. ¿Quién se molesta cuando un candidato no va a los debates? Los opositores de ese candidato. ¿Ustedes creen que la gente de Cambio Democrático se molestó porque José Domingo no fue? Ellos, por favor, que vamos a ir a arriesgar lo que ya tenemos.
Entonces, ¿quiénes se molestan? La gente que sigue a Varela, la gente que sigue a Navarro, mira qué cobarde, él es una figurita, y tienen todo el derecho de hacerlo. Mireya, en 2 campañas fue un solo debate, a un solo debate, en 2 campañas. Y ella lo decía, en uno perdió y en el otro ganó. O sea que los debates no ponen ni quitan presidente. Pueden ayudarte en un momento dado a subir, pero no mueven, porque todos están preparados y todos desarrollan y tienen profesores de dicción, profesores de oratoria, profesores de todo, asesores de todo. Óigame, yo quisiera escuchar a un candidato a presidente que tuviera la honestidad de decir, señores, yo no soy Superman. Ese problema yo voy a contratar al mejor equipo capaz para que lo resuelva. Pero según los candidatos, ellos resuelven todo. Son expertos hasta en astronomía. Y son infalibles y son... Bueno, yo lo que les quiero decir con esto es que para mí los debates no agregan ni quitan mucho. Podrán quitar más que agregar. ¿Por qué? Porque si José Domingo no es la figura que nos están vendiendo, que eso es lo que quiere ver la oposición, en las cuñas, en un debate, puede perder puntos. Pero mi pregunta es, ¿quién lo va a obligar? Y más cuando Cambio Democrático tumba un reglamento del Tribunal Electoral donde tenían que haber debates. Y ahora pide la gente de Cambio Democrático que sea el Tribunal Electoral el que los organice. Muy bien, voy a un cambio y... No, perdón, todavía me falta algo, lo más importante. Miren ustedes las encuestas de esta semana. Las encuestas, primero voy con Dieter Arneira. José Domingo Arias de 38 subió a 39. Segundo lugar, Juan Carlos Navarro, primera vez en 5 meses que Juan Carlos Navarro ocupa el segundo lugar, a pesar de que en todo el resto de las encuestas Navarro estaba en el segundo lugar. Observación que te hago, Leopoldo Neira. Primera vez, Navarro 24 puntos, subió 3 puntos, Varela bajó 3 puntos y queda en el tercer lugar con 22. Ustedes la están viendo, de 25 bajó a 22, Juan Carlos de 21 subió a 24 y José Domingo Arias de 38 a 39. Ahora viene la sorpresa. Ipsos. Miren, ayer, y esto es un detalle interesante que no hay que ser muy inteligente para captarlo. Yo recibí como 10 o 12 tweets de los famosos gladiadores que decían más o menos, mañana saldrá una encuesta entre un canal de televisión y un periódico donde van a reducir la distancia entre el candidato gobiernista y Juan Carlos Navarro. Así salía, así salía. Cualquiera lo cree, los resultados están aquí. José Domingo Arias sube un punto, 31%, tenía 30 en la última encuesta. Juan Carlos Navarro se mantiene en 25. Es decir, que para esta encuesta la adición de Gerardo Solís no significó aumento para esta encuesta. Y Juan Carlos Varela baja 3 puntos, de 22 a 19, tercer lugar. Los indecisos suben. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre estas dos encuestas publicadas esta misma semana? Algo está mal. Algo de alguna de las dos está mal. Primero, no se cumplió lo que ayer estaban amenazando, porque Navarro se mantiene en la misma cantidad y Mimito sube un punto. Varela es el que baja. ¿Ok? Entonces, esto me da a mí un sentido, el que tiene los sentidos bien agudos, te da el sentido de que esto es muy correcto. Porque si está manejada por medios que se supone que favorecen a un candidato de la oposición y que según la opinión pública es Juan Carlos Navarro, el que favoreció fue a Mimito, que fue el que subió un punto, perjudicó a Varela.
Entonces se cae de su peso. Pero fíjense las grandes diferencias medidas más o menos en los mismos días. Dietrich Sagneira, entre Dietrich Sagneira, el primer lugar Mimito y el segundo Navarro, hay 15 puntos. Y en ipso, entre los mismos dos personajes, a 6 puntos. Voy a un cambio comercial y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Ustedes ven, señor director, aquí está el ánfora. Hoy abrimos un nuevo espacio que se llama, que lo vamos a hacer, si podemos, todos los jueves, que se va a llamar Consejo a los Candidatos. Vamos a dar consejos, vamos a tratar de ser lo más imparcial posible y va a depender de la inteligencia, la capacidad, la tolerancia de los candidatos para aceptarlos o no. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Pero yo voy a dar los consejos hoy en orden, en el orden que voy a sacar ahora. ¿Por qué? Porque este orden tiene una base. Empiezan las entrevistas directas acá con los 3 principales candidatos a partir del jueves 13 de febrero, jueves 20 de febrero y jueves 27 de febrero. Entonces, el primer papelito que yo ni siquiera quiero mirar para que ustedes vean que esto es, el primer papelito va a ser el primer consejo que le voy a dar, pero es el que entra el jueves 13. José Domingo Arias, aquí está. José Domingo Arias el jueves 13, así es que por favor, allá en controles, anótenmelo, jueves 13 de febrero, José Domingo Arias en una entrevista donde vamos a hacerla estilo sándwich. Preguntas suaves, preguntas duras y preguntas suaves. Tipo sándwich, pan, jamón y pan. Y voy a pedirle a todos mis seguidores en Twitter, mis televidentes, que me manden preguntas. De ahí las vamos a seleccionar, las mejores, las más inteligentes, las más respetuosas, etcétera, etcétera. Consejo para José Domingo Arias: si debe ir o no a los debates. Yo creo que debe ir. Yo creo que debe ir. Si él va bien preparado, como creo que debe estar, él puede consolidar ese primer lugar. Pero si él no va, pudiera la gente castigarla. Pudieran algunos de los independientes que no lo están viendo debatir, que no necesariamente tiene que ser importante, es así, pero yo creo que debe ir. Ahora, yo les garantizo que a donde Mimito comience a peligrar el primer lugar, él mismo pide los debates. Así es que, bueno, ese sería mi consejo a Mimito. Vamos a ver quién es el número 2, voy a mirar, mírame la cara, que yo quiero que sepa la gente que no estoy viendo quién es quién. Ok, vamos. Juan Carlos Navarro, jueves, anoten allá, jueves 20 de febrero, Juan Carlos. Y lo estoy haciendo con esta anticipación para que no me vengan con el cuento de que me invitó el presidente tal, que me fui para tal. Esa es una entrevista que ustedes tienen conmigo y con el pueblo. Juan Carlos Navarro, repito, jueves 20. Consejo para Juan Carlos Navarro. Yo he escuchado el punto de la seguridad de Juan Carlos Navarro y te digo, Juan Carlos, con toda honestidad, que está chocando la palabra cadena perpetua. Inclusive se interpretó como pena de muerte. La cadena perpetua también para algunas personas es considerada cadena perpetua. Miren, es cierto, por eso es que yo no creo en los debates y en los foros. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que hay que resocializar a los detenidos, hay que insertarlos a la sociedad? Señores, las entidades privadas, los ONG, hacen 10 veces más que los gobiernos en resocializar, en evitar. Los gobiernos lo que hacen es reprimir y crear cuevas de delincuentes, especialmente en los cuerpos
que deben dirigir la seguridad del país. Entonces, esto es puro cuento. Entonces, mucha gente, incluyéndome a mí, está de acuerdo con la mano dura, pero elimina la cadena perpetua. ¿Qué te recomendaría yo? Que cada crimen tiene su precio. Yo no estoy de acuerdo que un tipo que secuestró tenga la misma pena de que el que secuestró, o vamos a ponerlo en esta forma, el tipo que mató, que es la pena máxima que hay en Panamá, tenga la misma pena del tipo que secuestró, violó y mató. No estoy de acuerdo. Súmale las penas. Si por secuestro hay 15 años, si por violación hay 15 más, son 30, y si por muerte hay 30, métele 60, pero ya no suena cadena perpetua. Entonces, olvídate de la cadena perpetua. Es una recomendación que le hago a Juan Carlos Navarro. Él la aceptará o la desechará. Bueno, el tercer lugar no tengo ni que siquiera leerlo. Juan Carlos Varela sería el jueves 27, Juan Carlos, jueves 27 de febrero. ¿Y qué consejo le daría yo a Juan Carlos Varela en este momento? Juan Carlos tiene una decisión este fin de semana muy importante, que es la escogencia de su vicepresidente. Yo no tengo la menor idea a quién va a escoger. Porque si fuera Milton Enríquez, yo creo que ya se sabría. Ya Milton Enríquez, su partido completo se unió y a mi criterio no le ha representado ningún voto, a mi criterio. Inclusive Varela está bajando. Varela tiene que buscarse a alguien, porque vamos a ver la diferencia, porque yo tampoco, Milton es mi amigo y yo tengo que reconocer los méritos de mi amigo. Milton como un vicepresidente sería un vicepresidente de lujo, porque es inteligente, preparado y capaz. Para mí califica 100% como un buen vicepresidente. Pero para atraer votos, a mi criterio, cero. Milton no trae un voto. Entonces la pregunta que tiene que hacerse Varela, ¿necesito yo un tipo brillante en una vicepresidencia o en una presidencia que yo cada día la veo más lejos, o necesito alguien que me aporte esos votos indecisos que todavía no han tomado una decisión? Aurelio Barría yo te diría que te puede garantizar dinero por donde trabaja Aurelio Barría, pero no te trae votos. Entonces, yo no quisiera estar en el pellejo de Varela. Es una decisión súper difícil porque en este momento hay que buscar votos. Hombre, también billetes, por supuesto que también billetes. Pero ese sería mi consejo. Yo la semana pasada lo dije. Porque a muchos independientes se les ofrece la vicepresidencia, el pueblo tiene que saberlo. Muchos la rechazan, muchos la rechazan. Yo lo dije el jueves pasado, la vicepresidencia coge importancia nada más en momentos de elección. Después es una llanta de repuesto, es una figura decorativa, a menos que ese vicepresidente sea nombrado en un ministerio importante, que eso es lo que ha pasado en el pasado. Ok, entonces yo le diría a Varela que que lo piense bien y que decida qué necesito, votos o capacidad. Ahí está la cuestión. Bien, vamos contigo, Antonio, y terminamos nuestros comentarios.